nosotros es un orgullo presentar esta sexta edición del Informatorio, que es un laboratorio informático que está coordinado entre la Secretaría de Empleo y Trabajo y Globan, Polo IT y la UTN, en donde este año vamos a ampliar el cupo de chicos, debido a que el año pasado tuvimos un cupo de 30 personas y había inscripto 500 personas. De eso habla, digamos, la alta empleabilidad que tiene este tipo de capacitaciones, y nosotros, a través del gobernador, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, quiere dar un fuerte impulso a este tipo de capacitaciones de desarrolladores de software, en donde vamos a tener un cupo de 80 personas en Resistencia, y la segunda edición que se va a realizar en el interior de nuestra provincia, en Presidencia Roque Sáenz Peña, con 30 personas. Y estamos estudiando también en otra localidad como Villa Ángela, que más adelante se va a abrir la inscripción. La verdad que la empleabilidad que han demostrado, y gracias a las empresas que componen tanto el Polo IT de nuestra provincia como Globan, debido a la inserción inmediata de este tipo de capacitación, en donde los chicos, el que no se ingresa, digamos, a una empresa como empleado, hay otros que ya tienen su propio emprendimiento. Así que nosotros desde la provincia vamos a seguir apostando a este tipo de capacitaciones, porque queremos también desarrollar la industria del software en nuestra provincia. Muy buenos días a todos. Simplemente yo contarles un poco más o menos cómo va a ser el proceso de inscripción y de selección a partir de este momento en el que la ingeniera Liliana Spoljarit da inicio a estas inscripciones. La gente y aquellos que quieran participar, simplemente pedimos que sean mayores de 18 años. No necesariamente necesitan tener conocimientos de informáticas muy amplios, simplemente una base. A partir de este momento va a estar el link en el que pueden encontrar, que va a estar en la página de Facebook tanto del informatorio como en la que tenemos nosotros, que es www.empleoenchaco.com.ar, en donde van a poder encontrar, es una inscripción online que se hace, y luego nosotros nos comunicamos vía online con cada uno de ustedes. La inscripción va a estar abierta a partir de hoy hasta el día 23 de febrero, y el día 25 de febrero se va a comunicar a los candidatos que hayan sido seleccionados para iniciar la etapa siguiente, que es la de un proceso de varias etapas de entrevista que va a tener con el profesorado que se encuentra hoy en el informatorio, para luego dar comienzo, si Dios quiere, con el cupo seleccionado a partir del 10 de marzo en adelante, con cada uno de los territorios en los que ya hoy estamos lanzando, que es la ciudad de Resistencia y la localidad de Sáenz Peña. Asistimos a una democracia de carácter imperfecta, con un serio sesgo de alteración de la capacidad y representatividad de la voluntad popular en las democracias occidentales. Estamos asistiendo a un proceso de destrucción sistemática de la representatividad de la voluntad popular en las democracias occidentales. Porque finalmente, desde el Estado-Nación, pasando a una estructura de mayor integración territorial, continentalismo y una perspectiva de carácter universal, lo que se impone es una hegemonía de carácter discursivo que a su vez destruye los cimientos de la identidad soberana de los pueblos. La hegemonía neoliberal lo que destruye son tres elementos: destruye el concepto de soberanía, destruye el concepto de patria y destruye el concepto identitario. Cuando se destruye esos conceptos, se está alterando el patrón de conducta para la unidad en términos de conducción de cierta homogeneidad relativa a la sociedad. Es lo que nosotros decíamos. El Estado, ¿qué es el Estado? Es la nación jurídica y políticamente organizada. ¿Qué es la nación? Es una base determinada de una población en un territorio determinado con actitudes, creencias y valores. En definitiva, lo que hace Macri de sustituir en el billete flora y fauna, digamos, sustituye a próceres, eso significa claramente alteración de la identidad. Eso significa que los conceptos de interacción entre soberanía, patria e identidad se destruyen. Entonces la defensa de los intereses de la patria o de la soberanía o de nuestra propia identidad, que forma parte de un proyecto colectivo, que es el proyecto nacional, popular y democrático, tiene que ser destruido al amparo de esa hegemonía de base neoliberal directa. Y eso es lo que ocurre en la humanidad. Y por eso creo que el problema central tiene que ver con la conducción del Estado. Y en este sentido, en democracia,
la pugna que hay entre democracia y corporaciones es por la administración del Estado. En democracia, la voluntad popular debe elegir un gobierno por un tiempo determinado para administrar el Estado en virtud de la atención de las demandas de las mayorías populares. Las corporaciones pretenden ser atendidas por sus propios dueños. Eso significa que los elementos corporativos pretenden administrar el Estado en virtud de sus propios intereses. Y para eso apelan a un reduccionismo duro y clásico, a eliminar la libertad de expresión por la libertad de empresa. Finalmente, pretenden decir que defienden el sistema republicano y lo destruyen. Pretenden decir que construyen diálogo, unidad para defender la democracia y destruyen sus cimientos. Y entonces ahí me parece que es necesario plantear, y ahí termino, el discurso desde el punto de vista de la democracia. No hay democracia política si no hay democracia económica y democracia social. Y no hay democracia política, económica y social si no somos capaces de destruir los cimientos corporativos que hegemonizan efectivamente la dominación del poder institucional. Ejemplo, siempre se pide renovación de la política, pero nunca se pide renovación de los dirigentes empresariales, sindicales, y todos aquellos que expresan efectivamente intereses hegemónicos de base corporativa. Entonces, hay un poder que es visible y un poder invisible. Nuestro poder, en definitiva político, surgido de la voluntad popular, es visible y no permanente, pero el poder invisible y permanente es el poder económico, que efectivamente garantiza un sistema de dominación para proteger los intereses de la minoría. Y eso se convierte en una agudización permanente de injusticia. Si 8 personas pueden concentrar la misma plata que 3.600 millones de pobres, eso se llama injusticia social, y eso se llama sistema perverso que condena a las mayorías populares en el mundo al hambre, a la exclusión social, sobre la base de la protección de una minoría rica que avasalla, hegemoniza y promueve la destrucción de la verdad. ¿Cómo se destruye la verdad? A través de la mentira. ¿Y cómo se construye la mentira? A través de una matriz de pensamiento que efectivamente promueve ataques permanentes y estiletazos, no a las ideas, sino a los que expresan las ideas, porque ese es el síntoma básico de la confianza popular para transformar. Para mí el primer problema que hay y más grave es el del capitalismo financiero. Nosotros estamos en una fase del capitalismo donde el capitalismo es tan virtual como el Twitter. La verdad es que la enorme mayoría de los negocios del capitalismo en este momento se llevan adelante a través de redes virtuales y de gente que a través de computadoras y de diferentes redes y canales hace que suba o baje la bolsa y mueve cantidades enormes de dinero que no tienen ningún fin productivo. El capitalismo, nos guste o no nos guste, lo hayamos combatido más o menos, tenía burguesía, territorio, Estado, fábricas, trabajadores, plusvalía, un producto concreto que salía de cada una de esas fábricas, digamos. Todo ese mundo real y concreto, hoy estamos en una fase del capitalismo en la cual los que más hacen dinero son los que se condonan una deuda de 70.000 millones a través de un acuerdo judicial, o los que, todo lo que ha pasado en la Argentina. Nosotros sabemos lo que nos pasó concretamente en el bolsillo, porque sabemos cuánto cuesta el kilo de yerba, porque sabemos cuánto aumentó el peaje, porque sabemos... Ahora, los que hicieron millones en la Argentina en el último año son los que compraron los bonos, compraron los Leblanc, trajeron la plata de afuera y la mandaron a no sé dónde, mudaron de una offshore a otra. Los millones de verdad que se han movido en la Argentina en estos años tienen que ver con el capital financiero, no con el capital real, y además todos ellos cada vez se enriquecen más, mientras cada vez la gente se empobrece más, y el grado de injusticia que ha acaecido en la Argentina durante el último año, creo que vamos a ver las consecuencias durante muchísimos años. Y nos encontramos frente a un momento, déjame hacer un paréntesis sobre el momento particular, yo creo que estamos viviendo en la Argentina, que supera todo lo que creíamos que iba a pasar. Y creo que el periodismo está para investigar en pos de la sociedad y en pos de la comunidad en la cual quiere vivir. Y que el periodismo es una manera y una herramienta en la cual uno interviene en el debate público desde el lugar, desde la posición de la cual quiere intervenir. Entonces, siendo legisladora, escribí el libro El Pibe y nunca traté de disimular ni quién era ni qué hacía, digamos, ¿no? Yo lo entrevistaba a Menem en el momento del indulto y salía de ahí, me iba a la Plaza de Mayo a marchar contra el indulto y no me producía ninguna contradicción. Esta historia de que el periodismo tiene que ser independiente es un invento
de los medios, les quiero decir, es un invento durante la época del kirchnerismo en el poder, porque antes no era así. La Nata nunca creyó que era independiente, con la Nata parábamos todos cuando paraba la CGT en página 12, o sacábamos la tapa en blanco cuando era el indulto. Él no creía en el periodismo independiente antes y lo empezó a creer cuando en realidad independiente era una manera de decir que eran la representación de las corporaciones en el poder, la representación de los negocios. Ahora, lo que digo es, ¿qué pasó con el correo? En ese momento, cuando lo entrevisto a Macri para el libro, el tipo, una de las cosas que llaman la atención cuando uno habla con Macri o con los funcionarios macristas, es que tienen otro mundo de valores que el nuestro. Entonces no les parecen mal las cosas que a nosotros nos parecen mal. Por eso la discusión que tenemos ahora por delante es una discusión profundamente ideológica. No estamos en contra del ajuste, estamos en contra de ellos. Estamos en contra de sus valores, de su manera de pensar la vida, del mundo que quieren, de cómo quieren criar a sus hijos. Estamos en contra de que el dinero sea hoy el único valor que rige en la Argentina. Estamos en contra de que les parezca bien que sean 10 millonarios y que el resto sea pobre, aun cuando esos pobres haya que tirarles una migaja de pan. Es una discusión de mundo de valores la que tenemos por delante. Por eso ellos no entienden. Entonces Macri dice, yo no sé, a mí me dicen que era menemista. Nosotros pusimos el ministro de Obra Pública. Pusimos todos los directores, hicimos todas las privatizaciones y nos quedamos solamente con las autopistas y el correo. Bueno, ¿y no te parece mal haber puesto el ministro y haber puesto todo y haberte... No, me parece mal que solo me hayan dado las autopistas y el correo después de todo el laburo que habíamos hecho. Y encima el correo fue un mal negocio. Estoy hablando del año 2009. Y los Macri se quedan con el correo exigiendo al Estado 3 cosas que son las que ahora reclaman en juicio y que uno no puede creer que eso efectivamente haya estado puesto en una licitación y en un papel. Una era que el Estado iba a prohibir que no hubiera ninguna otra empresa de correo. O sea, querían el monopolio estatal, dicho por licitación. Lo que pasa es que la otra empresa de correo era Jabran, no era tan fácil, digamos, y bueno, de hecho terminan quedándose con todo después de la muerte de Jabran. La segunda era que el Estado les iba a permitir echar a 15.000 trabajadores y que no iban a pagar indemnización por esto. Esto termina en una causa judicial porque efectivamente echan 15.000 trabajadores y lo pone Mauricio Macri con su firma, porque era Mauricio Macri el director del correo en ese momento y termina procesado por esto, igual que Andrés Ibarra, lo ponen como inversión de la empresa. En el balance de ese año de la empresa, la inversión es haber echado a 15.000 trabajadores. Y la otra cuestión por la cual ahora también están yendo a juicio es porque el canon en aquel momento no se podía pagar porque el Estado no les estaba dando los fondos que ellos querían recibir en ese momento. Los Macri se robaron los planes sociales de los pobres cuando fueron dueños del correo. Esto es así de brutal para entender qué son los Macri. En aquel momento existía el plan Trabajar, como que te acordarás. 150 pesos era muy chiquito, pero era la ayuda que en aquel momento existía. Los planes Trabajar se cobraban en el correo. El Estado le pasaba la lista al correo y le pasaba los fondos. El correo no lo pagaba, se quedaba con la plata. Y cuando el Estado le reclamaba al correo, le decían que estaban quebrados, que no tenían plata, entonces le exigían más plata que les pasara al Estado para poder de esa manera pagar los planes, y entraron en una bicicleta en la cual dejaron de pagar los planes y hubo que pasar a pagarlos por otro lado. Así como en los 90 privatizaron las empresas del Estado, las joyas de la corona de esta década son los recursos naturales. Están viniendo por los recursos naturales, por el agua, por los bosques, por la minería, por eso cambiaron la ley de tierra, por eso están cambiando la ley de minería. Cuando uno mira las empresas son todos de ellos, todas las empresas de energía, de petróleo, de minería, de forestales, son todas de ellos. Lo primero que hicieron fue cambiar la ley de tierras para permitir la extranjerización de la tierra y ahora están por cambiar la ley de minería, porque cuando no les sirva más la bicicleta financiera y no entre más la guita del endeudamiento, porque el mundo haya cambiado, van a empezar a vender los recursos naturales como vendieron las empresas en los 90. Y eso sí es algo que después no tiene marcha atrás, que después no se puede retroceder. Una empresa se privatiza, se estatiza, los recursos naturales, si se perdieron, y me parece que por eso es tan importante la batalla que tenemos ahora por delante. Pero la generación nos va a salvar esta generación. Nos va a salvar la generación que nació sin miedo, la generación, así como yo crecí con mis viejos diciéndome los mejores años fueron peronistas y así salí a pintar paredes, mis pibes van a salir para pintar paredes conmigo diciéndoles los mejores años fueron kirchneristas. Y me parece...
esos pibes que militan y ganan universidades y están en la calle y no tienen miedo y son prepotentes y son solidarios, y acá vuelvo a Bifo. ¿Bifo qué dice? Bifo dice, las redes instalan la idea de la conexión, y yo creo que hay que superar la idea de la conexión por la idea de la conjunción. Pasar de la conexión virtual a los cuerpos. Y yo, ¿saben qué? Creo que nosotros lo hicimos, porque hay veces que este país, así como parió las madres de Plaza de Mayo en el momento en que no se sabía cómo combatir el terrorismo de Estado en Latinoamérica, así como hemos parido tantos fenómenos sociales, el fenómeno de los empoderados es un fenómeno muy particular, porque el año pasado nos las pasamos abrazándonos y encontrándonos, y eso fue un reconocimiento del cuerpo del otro, un reconocimiento del otro como persona, de que nos necesitábamos, de que queríamos estar juntos, de que no éramos una entelequia, que formábamos parte de un proyecto colectivo, que teníamos una identidad y que nos reconocíamos. Y la decisión de formar parte de un proyecto colectivo es en definitiva la clave de los grandes movimientos emancipadores de la historia. Cuando me siento parte de un colectivo, cuando me siento parte de ser lo mismo que otros, cuando luchamos por otros, desde nuestro héroe revolucionario romántico de los 60 que nos decía, cuando siento como propia cualquier injusticia que le suceda a cualquiera en cualquier lugar del mundo, hasta Cristina diciéndonos en el patio de las Palmeras, la patria es el otro, cuando reconocemos que no somos si no somos en el otro, que no somos si no somos capaces de mirar al otro, y que no volvemos a dormir tranquilos si sabemos que hay un pibe que no puede soñar el sueño de un futuro mejor porque nació en una casa que no tiene los recursos ni simbólicos ni económicos para permitirle ni siquiera soñar con tener una vida mejor. Ese encuentro y ese reconocimiento del otro nos hace formar parte de un colectivo que es el gran movimiento emancipador, que sin duda va a ser el gran movimiento emancipador en la historia, y que yo no tengo duda que es lo que parimos durante este año, cuando nos tocó irnos del gobierno y nos dimos cuenta que nos íbamos del gobierno, pero que nos quedábamos en el poder y en el corazón y en la memoria del pueblo, y que no hay nada más importante que eso.